Muy buenos días, familia. Esperamos en el Señor que todos ustedes se encuentren bien. Le damos gracias a Dios por regalarnos este tiempo donde podemos compartir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, porque pues eso es lo que necesita nuestra alma, nuestro espíritu. Antes de ir a la reflexión del día de hoy, les pido por favor que podamos hacer una pequeña oración, ¿sí? No sin antes también aprovechar, saludar a las personas que nos ven en el interior de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Y también saludamos a todas las personas que nos ven fuera de Colombia. Donde quiera que nos ven, les bendecimos y esperamos en Dios que la reflexión de hoy pueda tocar tu vida, así como también la nuestra. Oramos, familia. Padre Santo, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, en esta mañana queremos disponer nuestro corazón delante de ti. Todo lo que somos y lo que tenemos lo rendimos ante ti, Señor, para que en esta hora, en este tiempo, Señor, tu palabra pueda hablar a nuestras vidas. Padre Santo, que tu palabra sea un bálsamo, Señor, que pueda traer frescura, Señor, a nuestras vidas. Tú nos conoces a cada uno de nosotros y tú, Señor, sabes lo que necesita nuestra vida, lo que necesita, Señor, nuestra alma. Y hoy, Señor, ponemos delante de ti este tiempo. Y seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, familia, la reflexión de hoy tiene que ver, ¿sí? A lo mejor podremos decir con la felicidad de quienes hemos decidido seguir a Cristo. No sé si tú te has preguntado, ¿eres feliz siguiendo a Cristo? Porque la felicidad engloba muchas cosas. Una de ellas, tener paz, seguridad, confianza y, ¿por qué no también decirlo? Gozo. Amén. Entonces, no sé si tú te has preguntado, ¿eres feliz siguiendo a Cristo? La reflexión del día de hoy tiene que ver con esto, ¿sí? Y tiene que ver con un pasaje donde el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas lo recogen, aunque ambos están en diferentes escenarios, ¿sí? Está comprobado que esta enseñanza, esta reflexión del Señor Jesús a sus discípulos, ¿sí? Está dada, lo recoge Lucas en otro escenario y Mateo también en otro escenario. Y esto tiene que ver con el Sermón del Monte. Seguro que lo has escuchado, ¿sí? El Sermón del Monte, que lo recoge el discípulo Mateo, pero también el evangelista Lucas recoge, aunque repito, ambos son en diferentes escenarios. Perdón. Esta reflexión, o más bien dicho, el Sermón del Monte, tiene que ver con un profundo instructivo que el Señor les da a sus discípulos. El Señor Jesús había ya empezado el ministerio predicando acerca del reino de los cielos, pero nos narra los evangelios que multitudes de personas seguían a Jesucristo. Y el Señor predicando la palabra, ¿sí? Y también haciendo sanidades y como también haciendo liberaciones. Y mucha gente le seguía al Señor Jesucristo. Esta escena se da, la de Mateo se da cuando Jesús acababa de escoger a sus 12 discípulos, que luego los llamaría apóstoles, que quiere decir
enviados. Y el Señor Jesús los separa y quiere darles estas instrucciones. No sé si tú tienes la firme convicción de seguir a Cristo, de que pase lo que pase, cualquier circunstancia, aunque andes en valle de sombra de muerte, no sé si tienes esa convicción de decir, he decidido seguir a Cristo sin mirar atrás. Justamente esta instrucción, el Sermón del Monte, tiene que ver con el desarrollo del carácter que el Señor Jesucristo quiere para sus discípulos. Y precisamente comienza dándoles estas instrucciones. Estas instrucciones tocan profundamente temas espirituales, temas acerca del reino. Toca también el arrepentimiento, la fe, la adoración. Pero sobre todo, esta reflexión toca la oración y la humildad. Y todos estos valores, se podría decir, desarrollan el carácter del discípulo, de aquel que ha decidido seguir a Cristo. Les pido por favor que podamos ir al libro de Mateo, el capítulo 5, y vamos a empezar del versículo 1 en adelante. Está claro que por tiempo a lo mejor no podamos desarrollarlo todo, porque es un tema muy amplio, pero sí quedarnos con la parte que hoy el Señor quiere hablarnos, ¿sí? Y quiere llamarnos a la reflexión. Porque de este instructivo, de esta reflexión que el Señor les dio a sus discípulos, y hoy también llega a nuestras vidas, de esto depende que tú y yo seamos felices. Amén. Les pido por favor que podamos ir directamente al versículo 3 y dice así. Dice en la versión que voy a leer, Dios bendice. Reina Valera dice, bienaventurados. Bienaventurados quiere decir felices o bendecido. Leemos, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de Dios les pertenece. Reina Valera lo resume y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre en espíritu? ¿A quiénes se refiere cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu, familia, son todos aquellos que saben, que están conscientes, que tienen esa convicción que necesitan de Dios. Todas aquellas personas que reconocen que venimos de un creador y no que venimos del mono, como pues la evolución, la teoría de la evolución trata de adoctrinarnos en ese sentido. Nosotros tenemos la firme convicción de que venimos del Creador del cielo y de la tierra, del único Dios
verdadero. Y los pobres en espíritu son aquellas personas que reconocen que necesitan de Dios para vivir. Y aún las personas que a lo mejor por cualquier circunstancia, hoy a lo mejor viven separados de Dios, ellos saben que Dios existe. Está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón que Dios existe y que Dios es el real. Por eso es que desde tiempos muy antiguos, desde generaciones muy antiguas, siempre el corazón del hombre está para adorar. Está para adorar. Esos son los pobres de espíritu. Isaías 57:15 dice: yo vivo en un lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. ¿Sabes? Cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas ponerte a cuentas con Dios, Él sale a tu encuentro. Él sale a tu encuentro. Pero una de las situaciones, se podría decir, que aleja a Dios del hombre, que no le permite tener esa necesidad de Dios, es la autosuficiencia. Y podemos ver que el mundo promueve la autosuficiencia a través de muchos métodos de autosuperación. Y el fin de la autosuperación, de que yo puedo, yo, lo que termina es separando al hombre de Dios. El hombre cree que puede vivir sin Dios. El hombre piensa que puede vivir sin Dios. Pero cuando esta persona autosuficiente queda solo, su conciencia le habla. Es el momento cuando su corazón le pide a gritos que no es feliz. Por eso es que podemos ver entre gente a lo mejor reconocida, podemos ver que nunca son satisfechos con nada. El dinero no les ha traído felicidad. El placer no les ha traído felicidad. Y así van desarrollando cada vez más pecados en busca de la felicidad. En esta mañana quiero decirte que la felicidad es tener a Dios en nuestras vidas. Amén. Tener a Dios a nuestras vidas. Depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Solo con Él podemos experimentar la felicidad plena, la paz, el gozo. Mira, y dice, el reino de los cielos es para ellos, es para aquellas personas que tienen la necesidad de Dios, que buscan tener una relación personal cada día con Dios. Y Santiago 4:10 al 7 lo puedes leer. También nos habla
de que debemos rendirnos a Dios. Porque cada vez que hay una vida arrepentida, Dios sale al encuentro. Así como en la historia del hijo pródigo. No importa lo que haya sido en tu vida pasada. No importa que hayas derrochado los años viviendo una vida de autosuficiencia, de autosuperación. Pero si vienes a Dios, Él sale a tu encuentro. ¡Qué tremendo! En esto se expresa el amor de Dios. En esto se expresa el amor de Dios. El versículo 4, recordar que estamos en Mateo capítulo 5. Estamos viendo el Sermón del Monte. El versículo 4 dice: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados, dice. Miren, ¿quiénes son los que lloran? Son todas aquellas que de alguna manera, de alguna forma, a lo mejor han encontrado tristeza por diversas situaciones, por diversas razones. Pero muchos de ellos, siempre la tristeza viene a través de la consecuencia del pecado. Porque el pecado trae dolor. El pecado trae tristeza, trae llanto. ¿Sabes? Dios, quiero decirte en esta mañana, recordarte más bien, Dios aborrece el pecado. La palabra nos dice que Dios es santo. Dios no tiene comunión con el pecado. Cuando una persona que ha decidido seguir a Cristo y de alguna manera esta persona cae en pecado y esta persona no se arrepiente, más bien se queda estancado en el pecado, Dios automáticamente se separa de esta persona. Porque Dios no puede estar, no tiene comunión con el pecado. Amén. Dios es santo. Yo veo a muchas personas que hacen oraciones vanas y tristemente creen que sus oraciones llegan a Dios. Estas personas viven separadas de Dios. Estas personas no temen a Dios, viven en pecado, practican el pecado. Pero luego hacen unas oraciones vanas para traer a lo mejor algo de consolación a sus vidas. Déjame decirte en esta mañana que si no hay un arrepentimiento genuino, y un arrepentimiento genuino quiere decir abandonar el pecado, ya no practicar el pecado. Solo entonces Dios puede escuchar tu oración. Porque cuando hay un corazón arrepentido, el Señor sale a su encuentro. Aquí podemos ver muchos ejemplos. Ustedes se conocen bien la historia de Judas, que también era discípulo de Jesús. Lo traicionó, lo entregó al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Él tuvo un
arrepentimiento superficial, se podría decir. Judas no se arrepintió genuinamente. Por eso es que Judas se suicidó. Judas se ahorcó. Porque el peso de su culpa era mayor que poder arrepentirse y pedirle perdón a Dios. El Señor Jesucristo estaba allí, pero Él se dejó llevar por el peso de la culpa. No tuvo un arrepentimiento genuino, pero podemos ver a un Pedro, pese a que el Señor Jesucristo le advirtió y le dijo que antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y así pasó. Así pasó. La diferencia con Judas es que Pedro sí tuvo un arrepentimiento genuino. Tenía tristeza, tenía dolor, tenía llanto. Pero en medio del dolor, en medio de ese llanto, Pedro dijo: Señor, perdóname. Perdóname. Y el Señor Jesucristo lo perdonó. Y luego Pedro fue el que tomó, se podría decir, las riendas para animar a los discípulos, a los demás discípulos, a seguir a Cristo. Pedro se arrepintió genuinamente. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros. Quiero hacer una diferencia. Lo he hecho en algunas ocasiones. Muchos de los que no conocen a Dios, de los que no conocen su palabra, nos ven a nosotros los cristianos como que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser santos y por poco no ponernos una corona sobre la cabeza. No es así. No es así. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros entendemos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando el velo se nos es caído, la venda de los ojos nos es quitado, nosotros venimos con muchas cosas del pasado. Y a lo mejor cosas ocultas de nuestro pasado. Y es en el camino de seguir a Cristo donde el Señor va puliendo nuestro carácter, nuestra forma de ser. El Señor va trabajando en nuestras vidas. ¿Sabes, mi hermano, mi hermana, tú que estás en el camino de Dios, tú que has decidido seguir a Cristo, no te desanimes. No te desanimes. Si aún ves, por ejemplo, que tu carácter no cambia, que tu forma de hablar no cambia, no te desanimes. Sigue buscando a Cristo. Sigue rindiéndote a Él. Y conforme vayas poniendo en práctica su palabra, verás que Dios irá trabajando en ti. Lo hizo conmigo. Muchos creen que de la noche a la mañana puedes volverte santo. No es así. Estamos en ese camino, estamos en ese proceso. Dios está cambiando en nosotros.
te animo a que no te desanimes. Pero hay una diferencia. Los cristianos caemos, claro que caemos. Claro que caemos. Claro que pecamos. Pero el Espíritu Santo en nuestras vidas nos redarguye, dice la palabra, y nos hace notar el pecado. Y le pedimos perdón a Dios y le pedimos que nos fortalezca para no volver a tropezar en la misma piedra. Y así cada vez vamos siendo mejores delante de Dios. Es diferente con personas que no conocen a Dios, que no tienen en cuenta la palabra de Dios. Ellos viven en pecado. Esa es la diferencia. Nosotros caemos en pecado. Claro que caemos en pecado. Pero permitimos que el Señor vaya mejorando en nuestras vidas cada cosa que está en desorden. Pero no vivimos en pecado. Si hay alguien que está viviendo en pecado y ha decidido seguir a Cristo, arrepiéntete. Que el Señor ponga dolor, ponga llanto por ese pecado. Y puedas arrepentirte con un corazón genuino. Y entregarle a Dios todas esas cosas que a lo mejor te están estancando en poder crecer. Y sabes, la segunda parte de este versículo 4 dice, porque serán consolados. Serán consolados. Vas a ser perdonado. Vas a ser perdonado. Segunda de Corintios, el capítulo 7, el 9, versículo 9 dice, porque la tristeza, escucha bien, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Un arrepentimiento genuino, el abandonar el pecado, trae, dice, arrepentimiento para salvación. Pero el arrepentimiento sin Dios, sí, produce muerte. Espero que pongamos cuidado en este texto. Continuamos. El versículo 5 nos dice, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Y Reina Valera dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Es decir, que mansos es sinónimo de humildad. Y he estado buscando en el diccionario la palabra manso. Y esta palabra dice que esto caracteriza a una persona suave, a una persona benigna. Es todo lo contrario con ser una persona brava, grosera, soberbia, irritable. Una persona mansa, una persona humilde, le caracteriza la mansedumbre. Mansedumbre. Mateo 11:29, Jesús mismo dice, escuchad bien esto, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas. Mansedumbre. Pero también en Números 12:3 podemos encontrar que el hombre más manso, obviamente, aparte de Jesús, fue Moisés. Pero sin embargo, mira cómo Dios usó a Moisés. Cómo Dios trabajó con Moisés. Fue en periodos de 40 años. 40 años, y a veces nos desesperamos. Queremos que Dios ya haga la obra en nosotros, que ya nos haga mansos. Dios tuvo periodos de 40 años para trabajar en la vida de Moisés y luego ser, por medio del Señor, nuestro Dios, ser ese hombre libertador que sacaría de la esclavitud al pueblo de Israel de manos de los judíos. Nosotros como cristianos, mejor dicho, la recomendación del Señor Jesucristo para nuestras vidas es que nosotros, si hemos decidido seguir a Cristo, la mansedumbre debe ser nuestro estilo de vida. No podemos seguir viviendo como antes vivíamos. Debemos pedirle al Señor que nos provea de mansedumbre. Efesios 4, 1, 2 dice, hablando el apóstol Pablo, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea que la mansedumbre tiene que ver con el amor de Dios en nuestras vidas. Tiene que ver con el amor de Dios. Y esto tiene que ver cómo tú te ves delante de Dios. Lo curioso es que siempre estamos mirando a nuestro alrededor, cómo son aquellas personas delante de Dios. El error que cometemos es no mirarnos a nosotros. Como Jesús enseñó, no mires la paja o la astilla que tiene otra persona en su ojo. Mírate el tronco, mírate la viga que está en tu ojo. Con eso tiene que ver la mansedumbre. Mírate tú, cómo obras. Mírate tú quién eres delante de Dios. Y mira, algo que debemos notar, la segunda parte de este versículo 5 dice, porque heredarán toda la tierra. No sé si tú conoces a una persona así, a una persona mansa, a una persona humilde. Yo sí conozco. Y lo tengo en casa. Es mi esposa.
quienes la iglesia Segmavi la conocen. Ella nunca tiene ganas de pelear con nadie. Siempre está buscando una solución para todo. No empeorar el problema. Siempre encuentra una salida. Yo, en cambio, tengo el carácter un poco fuerte. En ocasiones he buscado pelear con ella. Pero ella, haciendo caso de la palabra de Dios, que para pelear se necesitan dos. Ella se retiraba. Cada vez que iniciaba o que quería pelear con ella siempre se retira. Y he aprendido mucho de ella. Dios ha utilizado a mi esposa para seguir moldeando mi carácter. Reconozco que aún me falta. Pero este tipo de personas mansas y humildes aplacan cualquier corazón iracundo. Cualquier corazón. Y yo le doy gracias a Dios por esas personas. He aprendido mucho con la mansedumbre de mi esposa. Dios me ha hablado mucho a través de ella. Lo sigue haciendo. Y ¿sabes? Algo que he notado en ella es que mucha gente comparte de su amistad. Mucha gente. Escucho hablar y me gusta hablar con María Isabel. Da gusto hablar con María Isabel. Y seguro que hay muchas personas así. Personas mansas, personas humildes. Y cuán mejor es si estas personas tienen a Cristo en su corazón. Gracias. Te animo a que podamos buscar esa mansedumbre de ser mansos, humildes. Por favor, no me malinterpretes. En ocasiones las personas confunden la mansedumbre con la mensodumbre. Y piensan que es una persona fácil de engañar, fácil de estafar. Te equivocas. Estas personas humildes, estas personas mansas de corazón, son más inteligentes de lo que tú te puedes imaginar. También tienen el carácter desarrollado, pero con temor a Dios. No creo que me alcance el tiempo para seguir desarrollando. De verdad es algo asombroso lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero, por favor, que me acompañes al versículo 6. El versículo 6 dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. O como dice Reina Valera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí lo que nos está hablando es acerca de la actitud que cada uno tenemos para con Dios. ¿Cuál es tu actitud? Dice: bienaventurados los que tienen hambre. Hambre. Esta hambre tiene que ver con la palabra de Dios.
Esta hambre tiene que ver con lo espiritual. Amós 8:11 dice, he aquí, escucha bien, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, escucha bien. No está hablando de pan de lo material, está hablando de pan espiritual. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Dios ha puesto a su iglesia. Dios ha puesto a su iglesia. La historia, la palabra nos dice que el Mesías, Jesucristo, vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Y Jesús, como su pueblo lo rechazó, vino a darse a conocer a los gentiles, a nosotros, y plantar una iglesia. ¿Para qué? Para que conozca a Dios. La responsabilidad de nuestra iglesia y de todas las que seguimos a Cristo, los que creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, que Él dio su vida por nosotros, tenemos la responsabilidad de dar a conocer a Dios todo lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que hará. Nuestro único objetivo, se podría decir, es que conozcas a Dios. Es que puedas entender que no termina tu vida con la muerte. Claro, todos moriremos, pero quiero que sepas que tu alma, tu espíritu es eterno. Y te guste o no, hay una eternidad. Y es aquí donde la labor de la iglesia es que muchos puedan conocer a Dios por medio de Jesucristo. Y en ocasiones Dios permite la circunstancia que hoy atraviesa el mundo. Muchos escuchamos, muchos hemos oído de Dios y no hicimos caso. Dios usó de muchas maneras quiso hablar a tu vida, pero no hiciste caso. Yo no hice caso. Y a veces Dios permite que pasemos situaciones adversas. A veces Dios permite que caigas a lo más profundo de un pozo. A ver si de ese modo tienes hambre de Dios. Es algo similar lo que está pasando hoy en día con esta pandemia. Dios permite que pase estas circunstancias para llamar la atención a las personas y decirles, hay un Creador, hay un Señor, que es Jesucristo, quien entregó su vida por ti. Y te aseguro, y como ya está pasando, mucha gente hoy en día está teniendo hambre. Hambre. Y luego provoca el hambre de Dios, el hecho de que tú conozcas a Dios, que tengas más conocimiento de Dios, lo que va a provocar es que seas justo. Seas justo. Si tú tienes palabra de Dios en tu vida, lo que va a provocar es que tú actúes, que tú obres con justicia. Amén. Y aquí viene lo que Jesús enseñó. Trata a los demás como quieres que te traten. Si tú eres justo con los demás, tenlo por seguro que cosecharás justicia para tu vida. Y eso es lo que el Señor quiere a través de este sermón del monte, lo que nos quiere enseñar.
que tú seas justo, que tengamos una sociedad justa y no como la que vivimos hoy. Familia, se nos ha agotado el tiempo, pero sí te animo a que puedas seguir meditando. Intentaremos la siguiente semana poder continuar. De verdad, el Sermón del Monte es un instructivo profundo para toda la iglesia. Espero que la palabra de Dios haya hablado a tu vida como lo ha hecho a la mía. Familia, que el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Y gracias por este tiempo. Oramos, por favor.